Hola, muy buenos días. Soy el doctor Fernando González, coordinador del Comité Científico de nuestro simposio conmemorativo del 50 aniversario de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 23, Hospital de Ginecobstetricia Dr. Ignacio Morones Prieto. Es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a este magno evento académico, en el que, de la mano de más de 100 profesores, grandes invitados nacionales e internacionales, un gran número de egresados y, por supuesto, gran parte del talento humano del área de la anestesiología, la pediatría, enfermería y ginecología, hemos preparado un programa académico de alto nivel. Esperamos cumplir sus expectativas. Saludo a la distancia a los grandes pilares de este hospital, a todos los médicos distribuidos a lo largo y ancho de nuestro país y a los más de 500 congresistas que nos estarán acompañando a lo largo de estos 3 días de nuestro gran evento académico. Sin mayor preámbulo, voy a dar inicio a las actividades académicas programadas y tengo el gusto de dar inicio al módulo de operatoria obstétrica y presentar a nuestra profesora titular, a quien agradezco haya aceptado acompañarnos. La doctora Liliana Elizabeth Alvarado Castillo es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene la especialidad de ginecología y obstetricia egresada de la UMAE 23, avalada por la Universidad de Monterrey, egresada de la generación 27. Tiene la subespecialidad en perinatología por el Hospital Universitario por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es profesora titular de la residencia del primer año de ginecología y obstetricia en el Hospital General de Zona número 67. Laboró en nuestra unidad hasta el 2010 y actualmente se encuentra laborando en el Hospital General de Zona número 67. Doctora, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, buenos días, perdón, tengan todos ustedes. Vamos a iniciar el primer módulo este día, que se refiere a operatoria obstétrica. Vamos presentando a nuestros profesores adjuntos que estarán con nosotros. Primera profesora adjunta, la doctora Daniela Denise Cepeda Treviño. Ella es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene su especialidad en ginecología y obstetricia del Hospital Universitario, avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es miembro del equipo de respuesta inmediata de la UMAE 23. Actualmente forma parte del servicio de tococirugía. Nuestra siguiente profesora adjunta es la doctora María Guadalupe Salazar de Santiago. Ella es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene su especialidad en ginecología y obstetricia en Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS de Guadalajara, Jalisco. Es certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Tiene diplomado en colposcopía y patología vulvovaginal. Tiene su adestramiento en endoscopía ginecológica en UMAE 23. Diplomado en ultrasonido obstétrico y actualmente forma parte del servicio de tococirugía de la UMAE 23. Iniciando la primera ponencia, panorama de la operatoria obstétrica en el siglo XXI, se encuentra a cargo del doctor Jesús Gerardo Martínez Salazar. El doctor es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tiene su especialidad en ginecología y obstetricia en la UMAE 23, certificada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene su certificación por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Tiene su diplomado en colposcopía, diplomado en profesionalización docente por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en ciencias médicas, vocal de Comité Local de la Investigación en la UMAE 23, miembro del equipo de respuesta inmediata de la UMAE 23, cuenta con publicaciones médicas en revistas nacionales e internacionales. Actualmente forma parte del servicio de tococirugía en la UMAE 23. Muy bien, bienvenido, doctor Martínez. Adelante. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar por tiempos directamente aquí con la plática. No sé si la puedan proyectar aquí en pantalla, por favor, para el auditorio que nos está viendo.
Les agradezco su tiempo. Estamos de manteles largos aquí en el hospital y bueno, todos los egresados que tienen superpuesta la camiseta están muy contentos con este proyecto, con estas ponencias. Les declaro también aquí que no tengo ningún conflicto de intereses. Ya me presentaron también aquí. Vamos a continuar con la siguiente. Tenemos unos problemas técnicos aquí en el auditorio, pero lo están resolviendo. Listo. Muy bien. Les comentaba, no tengo ningún conflicto de intereses. Y bueno, sabemos que en la historia el forceps ha tenido su lugar muy importante. En México no es diferente al resto del mundo y el uso de forceps clásicos también va a depender de los centros hospitalarios del país en los que se aplican o se aplicaban con anterioridad y que poco a poco han perdido su fuerza debido pues también en relativo a la seguridad de la operación cesárea. Vemos aquí esta imagen en donde justamente están observándose unas cucharas que son semejantes al forceps obstétrico actual y bueno, pues la mujer también con alguna fase de sufrimiento inclusive, y esto nos pudiera llevar a que nos ayudaba en cierta forma o les ayudaba a los médicos de antes a poder resolver estas cuestiones con las madres que pudieran tener algún sufrimiento y sus bebés. En este caso, el uso del forceps clásicos en los grandes centros hospitalarios del país tuvo su auge en la década de los 80. Aquí en el hospital, también vamos a ver ahorita, tenemos nuestro propio forceps, el forceps Salinas. Y bueno, no existía ninguna predilección por ninguno de los forceps por parte de los obstetras en aquella época. Sin embargo, las manos eran expertas y demostraban que era una herramienta útil y noble con el feto y con la madre. Se clasificaban de tal forma como forceps clásicos, aquellos que pudieran ser útiles para cabezas moldeadas y no moldeadas, y aquellos especiales que pudieran tener alguna función especial de rotación, de corregir asinclitismo, o bien de ser rotadores y tractores especialmente. En el mundo sabemos que el forceps ha tenido, como les comentaba, su lugar. A pesar de ello, pues ha tenido la misma evolución decadente con el desuso general y exceptuando también al noreste del país, en este caso a Nuevo León. Fue diseñado un forceps por el doctor Héctor Salinas Benavides con el objetivo de que el ovoide fetal tuviera un comportamiento semejante al trabajo de parto normal. Y en base a esto y a la observación del mecanismo de trabajo de parto, pues la meta es disminuir precisamente el traumatismo materno y fetal. A través de los años, el doctor Salinas realizó modificaciones a sus forceps y a la fecha su empleo ha sido generalizado principalmente a través de los egresados de esta región del país, quienes lo dan a conocer en las ciudades en las que ejercen, prefiriendo su uso sobre los modelos de forceps clásicos. El forceps Salinas está descrito como un forceps único en su tipo, con una articulación móvil, además de describir características únicas en pro de la salud del recién nacido. En Monterrey, desde el año 1964, ha alcanzado una popularidad, sobre todo en los egresados de aquí, y es diferente a los demás porque las cucharas son más anchas, son no fenestradas y también su tipo de articulación lo hace un forceps especial y para poder evitar el daño, sobre todo en el feto. El primer foro científico en el que presentó el doctor Salinas el forceps fue en la Reunión Nacional de Ginecología y Obstetricia, celebrada en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en el año 1968. La revista de Ginecología y Obstetricia de México lo publicó en el año 69, pues prácticamente a todo el país, y en ese entonces todavía no tenía un alcance internacional, pero actualmente estamos haciendo trabajos para poder redescubrirlo en el mundo. Es un instrumento especial de prevención y esto nos ayuda precisamente a desarrollar un mecanismo de trabajo de parto normal. Pero ¿qué pasa con la operatoria en este momento? En muchos hospitales se sabe que la operatoria está por abajo del 1%, entre el 1 y 3%.
Aquí vemos una gráfica en un gráfico en el que en el 2012 el hospital tuvo la fortuna de ser el hospital que más nacimientos tuvo a nivel Latinoamérica. Y si se fijan, aquí lo clasificamos nosotros como distóxico, pero son aplicaciones de forceps. Casi la mitad de todos los procedimientos de partos eran por vía vaginal con operatoria obstétrica. Vamos a ver la siguiente gráfica. El total de desarrollamos un estudio el año pasado también y vimos que en general la aplicación de forceps no tiene ninguna predilección por ningún turno. En general se aplican de forma regular durante los turnos del hospital, y esto es porque los egresados y los que no egresan pero llegan aquí al hospital aprenden a colocar los forceps de forma rutinaria y segura. Aproximadamente la disminución pues empezó en la década de los 80 también, pero se disminuyó sobre todo en los forceps altos. Aquellos medios, bajos de salida pues continúan aplicándose de forma segura, sobre todo aquí en el hospital. La diferencia entre la excelencia o desastres de los resultados radican en el conocimiento profundo de la técnica de la aplicación del forceps. Sin embargo, como les comentaba ahorita, pues la cesárea se ha mantenido de forma regular, más o menos en un 40-42%. Empezó un incremento discreto en el 2018, como vemos aquí en la gráfica, y posteriormente tuvo un incremento mayor con el inicio de la pandemia. Al mismo tiempo, la aplicación de forceps, que se ve de forma semejante en aumento, posteriormente tuvo su decadencia hasta actualmente el 20% de los partos vaginales se resuelven con forceps salinos. ¿Pero qué necesito para aplicar un forceps? Es muy importante realizar un examen físico adecuado. En este caso, pues saber que la cabeza está profundamente encajada en la pelvis materna, que la presentación es de vértice, que hay dilatación y borramiento completos, cumplir todos los requisitos para aplicación de forceps. Además, es muy importante la preparación materna, que en este caso sabemos que debe de firmarse un consentimiento informado. Además, tener una analgesia apropiada, que puede ser locorregional, sobre todo para variedades que ameriten una rotación, o bien un bloqueo pudendo en aquellos casos de urgencias. El vaciamiento vesical es muy importante y tener una adecuada técnica aséptica. ¿Qué pasa con la preparación del staff? El operador debe tener el conocimiento y la experiencia necesarios para la aplicación del instrumento, debe de tener una adecuada iluminación y tener un adecuado equipo, y además se debe de contar en el hospital en donde se estén aplicando una sala de quirófano disponible para resolver el embarazo por vía abdominal, en este caso, en menos de 30 minutos, en el caso del que el forceps no sea satisfactorio. Hay que anticipar las complicaciones como una distocia de hombros, la hemorragia posparto, identificar factores de riesgo importantes en la paciente y sobre todo contar con un personal capacitado, no solamente en ginecología, sino también en neonatología. Aquí, adaptando la American College y la Royal College con el manual de procedimiento de forceps, nosotros en el hospital tenemos la posibilidad de aplicar forceps medio-bajo y forceps bajo en aquellas personas que estén capacitadas. Los forceps medios estarán sujetos a que el operador tenga la experiencia necesaria para poder aplicar los forceps de forma segura y saber qué es la mejor vía de nacimiento para la madre y el feto. Existe también la idea de que, el trabajo de parto debe de tener cierto tiempo límite en el periodo expulsivo. Para fines prácticos hicimos una revisión profunda de la literatura y encontramos que se asocia a complicaciones en el mecanismo de trabajo de parto, que hay riesgo aumentado de asfixia, de bradicardia y de muerte fetal, y que hay que reevaluar las condiciones maternas fetales, sobre todo después de 1 hora del periodo expulsivo. Entonces, al tener 1 hora de expulsivo, debemos de definir específicamente la mejor vía de nacimiento que tenga menor morbilidad para el binomio. Además, existe la idea de que la suspensión de la analgesia epidural reduce la incidencia vaginal operatoria, entre un 23 versus 28%, pero no tiene todavía una inferencia estadística significativa. Sin embargo, sí existe evidencia clara de que aumenta el dolor si no se aplica una analgesia adecuada, un 22 versus un 6%, con un riesgo relativo de 3 y con una evidencia 1 más. Entonces, es muy importante no dedicarnos a atender partos con dolor,
sino aprovechar este beneficio que tenemos con nuestro anestesiólogo para poder evitar el sufrimiento en la madre y pues también en el feto. Y bueno, ¿quién debe aplicar el forceps obstétrico? Primeramente, quien aplique un forceps debe tener la experiencia suficiente en el parto vaginal eutóxico. Además, debe estar adecuadamente capacitado y demostrando su competencia. El personal que aplique el forceps, sea un residente o sea un médico especialista, debe estar acompañado, no tanto supervisado en casos difíciles. Es decir, yo voy a acompañar en la aplicación de forceps, mas no quiere decir que yo tengo una mayor experiencia o una mejor habilidad, sino simplemente proporcionar este apoyo y acompañamiento en la aplicación de forceps, y en lugar de aplicarlo, quizá debemos de apoyarnos en guiar a la persona que esté aplicando si tenemos una mejor o mayor experiencia. Es muy importante evitar tracciones muy profundas hacia abajo, muy intensas hacia atrás y recargar el peso. Por el contrario, pues está recomendado únicamente usar la fuerza de los hombros y de los brazos para poder realizar la tracción adecuada siguiendo el canal de la pelvis materna. Además, hemos encontrado que la operatoria obstétrica también tiene sus bemoles. En este caso, entre mayor experiencia o mayor tiempo de egresado y por lo tanto de aplicación del instrumento tenga el operador, menor será la incidencia y menor será el riesgo de tener algún daño perineal severo y a la vez también de tener algún daño neonatal. En este artículo comentan que después de 15 años de haber aplicado el instrumento, pues se considera un factor protector para evitar lesiones del piso perineal graves. Entonces, para justificar y fomentar el uso apropiado del forceps, es fundamental proporcionar una formación adecuada a los residentes y a los médicos especialistas que llegan al hospital, con la finalidad de otorgar una mayor confianza y al mismo tiempo saber que ellos van a tener una mejor experiencia en la aplicación del instrumento y por lo tanto un mayor respeto en el uso de este importante instrumento obstétrico. ¿Cuándo detener el procedimiento? Es muy importante tener en cuenta que cuando existe imposibilidad o dificultad de aplicación de una sola de las ramas del instrumento, se debe detener el procedimiento. Anteriormente se veía, se sabía, se estudiaba que entre mayor número de aplicaciones hubiera, mayor pudiera ser el daño en el feto sobre todo. Cuando no se logra una toma correcta, cuando no se está seguro de la toma ideal, también debemos detener el procedimiento y preferentemente llamar a alguien que nos pueda apoyar o simplemente decidir realizar el abordaje vía abdominal. No hay evidencia cuando no hay evidencia del descenso en la cabeza fetal con la tracción, es decir, una prueba de tracción negativa, también es importante tener el procedimiento y no saber que recordar que la tracción con mayor fuerza no es una alternativa, no es una opción y también no es una opción llamar a alguien más que tenga mayor fuerza para que nos ayude a solventar este problema. Las instrumentaciones repetidas se asocian principalmente al incremento en la necesidad de ventilación mecánica con un ratio de hasta 2 y más. Aumenta también el riesgo de hemorragia intracraneana y el riesgo de hemorragia de retina con la dificultad de alimentación. En el estudio que llevamos el año pasado aquí en el hospital con los médicos residentes, vimos que el traumatismo fetal más frecuente eran las marcas faciales, es decir, solamente la marca del instrumento en la toma biparieto malar, hasta en un 88% de los casos. En esta intervención educativa que hicimos con simuladores de baja fidelidad, vimos que el riesgo de un traumatismo grave, es decir, llegamos hasta un cefalomatoma como máximo, pero no tuvimos ninguna fractura en el periodo de estudio de 2 meses únicamente, lo vimos como un factor protector, pero no alcanzamos una estadística significativa aún. ¿Qué quiere decir? Pues amerita un mayor número simplemente de muestra para poder comentar esto. También hemos llevado a cabo otras intervenciones educativas en el hospital, sede, con los médicos residentes y con simuladores de baja fidelidad. Hemos llevado este curso también a otros hospitales de la región, como el Hospital Regional Materno Infantil de Nuevo León. Y recientemente pues, fuimos invitados por parte del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Monterrey a dar este curso, taller, en la ciudad de Obregón, en el colegio correspondiente de Ginecología y Obstetricia. Entonces, estamos haciendo cosas por mantener la operatoria obstétrica y sobre todo por hacerla muchísimo más segura. La recomendación
Para la revisión, hay que hacer revisiones sistemáticas en las unidades en las que estamos, registrar la prevalencia e incidencia de partos vaginales instrumentados o con forceps, registrar también el porcentaje de madres con forceps fallidos y registrar las aplicaciones promedio que tenemos, 1 o 2 aplicaciones con 2 operadores, y esto nos indica la secuenciación que existe en la aplicación de forceps. Hay que registrar también el porcentaje de desgarros de tercer y cuarto grado para tener un margen, y la prevalencia e incidencia de la morbilidad neonatal, sobre todo el traumatismo severo y aquellos bebés que nazcan con un Apgar bajo menor a 7 los 5 minutos o un pH de cordón menor de 7.1. Debemos de cumplir al 100% con el consentimiento informado firmado por la paciente. Esto es de suma importancia. Aquí tenemos un panorama actual sobre la operatoria obstétrica. Les agradezco su atención. Está aquí la bibliografía que podemos revisar. Debemos de saber, como decía el doctor Salinas, que el forceps es un instrumento obstétrico por excelencia insustituible en sus indicaciones. Y como dice también el doctor Luis David Álvarez Chávez, no permitamos relegar el maravilloso invento a los archivos y anecdotarios de nuestra especialidad. El arte y ciencia del uso de forceps puede salvar la vida del recién nacido y aliviar a muchas mujeres exhaustas en el trabajo de parto. Es muy importante todo esto que les estoy comentando y además saber que aquellos que egresen de aquí del hospital tienen una preparación única para la aplicación del instrumento. Muchas felicidades a todos los que han formado parte del mejor hospital de ginecología, obstetricia y neonatología del país y, ¿por qué no?, del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Gerardo Martínez por su excelente participación, como siempre, excelentes datos que él nos presenta.